Entonces, Cristo murió una sola vez y para siempre. Dice, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez y no para ocupar de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Sí? Ahí podemos ver. A ver, vamos a ver en la Biblia de los hispanos. Aparecerá por segunda vez. Y bien, vamos a regresar a nuestra versión, a la Reina Valera del 60. Bueno, dice que va a aparecer por segunda vez, pero aquí se está refiriendo a la segunda vez, se refiere a la segunda venida, como dice en Apocalipsis 1:7. Porque todo ojo le dice, bueno, dice el texto aquí, sí, he aquí que vienen las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. El Evangelio de Mateo capítulo 24 también nos enseña acerca de la segunda venida. ¿Sí? Él va a aparecer por segunda vez, pero sin pecado. ¿Sí? Va a salvar a los que le esperan, para salvar a los que en él esperan. Vean, ¿a qué personas va a salvar? A los que están esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Podemos ver ahí que la bendita escritura nos enseña, amados hermanos, nos enseña que Cristo Jesús va a salvar a las personas, ¿sí? Va a salvar a las personas en su segunda venida. ¿A qué personas va a salvar? Los que esperan en él. Vean, acordémonos, amados hermanos, que en su primera venida vino en humillación, en su segunda venida va a venir en victoria. Sí, para conquistar, para derrotar y para establecer su reino milenario. Ahora, quiero demostrar algo. Los que va a salvar en su segunda venida va a ser los que sobrevivan, ¿sí? en, en la gran tribulación. ¿Sí? Los que estén en este tiempo, en los 7 años de la gran tribulación, en las 70 semanas de Daniel, los que esperen con anhelo van a ser salvos en su segunda venida. ¿Sí? Entonces, en Hebreos 9:27 nos establece que todo hombre tiene que morir una sola vez, así como Cristo murió una sola vez y fue sacrificado una sola vez por los pecados. Fue sacrificado Cristo una sola vez y va a aparecer por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Va a venir en victoria. ¿Sí? No va a venir a juzgar nuestros pecados. ¿Sí? Va a venir a salvar a los que le esperan. ¿Sí? Va a aparecer por segunda vez. Ahora, quiero demostrarles a los hermanos, que toda persona tiene que morir. ¿Sí? Eso ya está escrito en la palabra. Ahora, estamos bajo el Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento estamos. Y antes de Cristo, toda persona, ¿sí? Toda persona, sea justa o injusta, iba a parar a estos dos lugares, a estas dos moradas, ¿sí? A la morada de los muertos, sea de los justos o sea de los injustos. Y vamos a ver unos pasajes. ¿Qué les parece? Vamos al Salmos capítulo 9, me parece. Salmos capítulo 9. Vamos al Salmos capítulo 9. Vean cómo lo establece. Sí. Vean cómo lo maneja la escritura. Los malos, dice, serán trasladados o serán movidos al Seol. Y todas las gentes que se olvidan de Dios. Está hablando de las personas impías. ¿Sí? A ver en esta versión. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. ¿Sí? Ahí tengamos cuidado, amados hermanos. Aquí encontramos un error. Un error al traducir, ¿no? Recordemos que la escritura
La misma escritura es la que te da el significado del contexto, ¿sí? Te da el significado del contexto. Aquí podemos ver que para decir Seol lo maneja como tumba, pero no es la tumba. La palabra Seol significa morada o lugar de los muertos, donde van a parar, no la tumba. En la tumba solo llega por lógica, hermano, por lógica. Cuando muere alguien, ¿qué es lo que entierran en la tumba? O en el cementerio, o en el sepulcro. ¿Qué es lo que entierran? El cuerpo. Nos dice, los malvados descenderán a la tumba, dice, descenderán a la tumba. Sí, pero la tumba, pues, es aquí en la tierra. Pero el Seol es abajo de nuestros pies. Abajo de nuestros pies. Por eso aquí hay un error en esta traducción, en esta versión al traducirlo. A traducir la palabra lo pasaron como tumba, ¿sí? Lo pasaron como tumba, pero no, es Seol, ¿sí? Es lo correcto. Por eso a veces debemos tener cuidado, pues. Por eso dice, los malvados serán trasladados al Seol, al lugar de los muertos, o morada de los muertos, y todas las personas que se olvidan de Dios. Vamos a otros salmos, al Salmos 89, 48. Salmos 89, 48. Salmos 89, ¿sí? 48. Este pasaje nos recuerda un poco a lo que dice en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que moran una sola vez y después está el juicio. Y aquí dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Qué hombre puede vivir y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Ahí podemos ver. ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Toda persona tiene que ver muerte. Y su lugar a donde iba a parar, a ese lugar, era al Seol, a la morada de los muertos. Todo esto es bajo el Antiguo Testamento. Todo esto es bajo el Antiguo Testamento. Toda persona, ¿sí? Toda persona, sea justa o injusta, descendía a este lugar. Bajo el Antiguo Testamento descendía a este lugar. ¿Sí? Descendía a este lugar. En este lugar de los justos hay consuelo. Hay consuelo, hay consolación. Está consolado uno, está esperando que Cristo venga y sean llevados a su presencia. Pero en la morada de los injustos no hay consuelo, ahí hay lo contrario, hay sufrimiento. Ahora, por ejemplo, hermanos, vamos a hablar. Los justos hay consuelo, hay paz y hay tranquilidad antes de Cristo. ¿Sí? Pero quiero hablar un poco de la parte de los injustos, ¿sí? De la morada de los injustos. De acuerdo a Lucas capítulo 16, acordémonos que en Lucas 16, del versículo 23 al 25, ¿sí? El rico, estando en el Hades, ¿sí? Lo traduce como Hades, ya no es Seol, ahora es Hades, pero es el mismo lugar, más que la palabra está escrito de otra forma, pero el significado es el mismo. Ahora, estando el rico en ese lugar, estaba en tormento. ¿Por qué? Porque le pide a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque dice el texto, estoy atormentado en esta llama. Entonces, la morada de los injustos, hay sufrimiento. Están sufriendo ellos. Están siendo atormentados, ¿sí? En esa llama. Allá no pueden refrescarse como aquí lo hacemos. Allá es un sufrimiento en el Hades, es un sufrimiento. Y en el 25 nos afirma que Abraham le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, acuérdate.
Ahí es donde se cumple la palabra que Cristo habló, ¿sí? Como lo dice en Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9 nos enseña algo muy importante. En el versículo 48, vean, en Marcos 9:48 nos dice algo. Marcos 9:48 nos enseña algo la palabra de Dios. Dice algo muy importante. Dice Marcos 9:48. Dice esa parte, Vamos a la escritura. Todos tienen que morir, dice el texto. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Toda persona tiene que morir, porque es un establecimiento de parte de Dios. Vamos a ver el texto. Por ejemplo, desde el 46, Marcos 9:46 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. ¿A qué se está refiriendo esta parte? ¿A qué se está refiriendo? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese fuego inextinguible. Lo que estaba sufriendo Lázaro no se podía apagar, ese fuego. No se podía apagar. Estaba sufriendo en ese lugar de tormento. Estaba sufriendo en ese lugar de tormento. El fuego nunca se apaga, ¿sí? Pero el gusano de ellos no muere. Y dice el 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Vemos? Nuevamente vuelve a repetir el pasaje. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué se refiere donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga? El fuego, pues es el lugar, es el Hades, ¿no? Donde las llamas están por todo el tiempo, ¿sí? El fuego. Pero el gusano de ellos, que no va a morir, ¿sí? Porque ahí no va a parar el cuerpo, va el alma. El alma va a parar ese lugar. Entonces, el gusano, cuando dice el gusano, se refiere a esto, amados hermanos. Se refiere la conciencia, amados hermanos. La conciencia de cada persona, de cada ser humano. Conciencia. De ahí donde se deriva la palabra. Con significa dentro. Ciencia significa conocimiento. Sí, conocimiento. Conciencia significa con dentro. Ciencia, conocimiento. Es decir, que la conciencia está dentro de nosotros, que es el alma. Estás consciente de tus actividades, de lo que tú hiciste cuando estabas en la tierra. Estás consciente. ¿Sí? Como lo podemos ver el texto reflejado, por ejemplo, por eso dice, donde el gusano de ellos no muere, el gusano, su conciencia está atormentándola, aparte, amados hermanos, aparte de las llamas, lo está atormentando ese lugar. Por eso dice el 25, a Abraham le dice, acuérdate que recibiste tus bienes, acuérdate, tu conciencia, tu conocimiento de las cosas que estaban aquí, acuérdate. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, cuando dice el texto, donde el gusano de ellos nunca muere, se está refiriendo a la conciencia que lo está atormentando día y noche. Porque dice el texto, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces estamos viendo que ese lugar
de la morada de los injustos, sí, la morada de los injustos hay tormentos. Están siendo atormentados por su conciencia. Y aparte de su conciencia, están siendo atormentados también por esas llamas. El 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Acordémonos que una gran cima se refiere al abismo. Una gran cima se refiere al abismo, amados hermanos, lugar sin fondo, ¿sí? Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Cómo sabía? ¿Por qué sabe el rico que tiene 5 hermanos? ¿Por qué? ¿Cómo sabía él que tenía 5 hermanos? Bueno, ahí se está refiriendo por su conciencia, su conocimiento, ¿sí? Estaba consciente de todas las cosas, estaba consciente que él recibió bienes mientras estaba en esta tierra, estaba consciente que él hizo sufrir a Lázaro, él hizo sufrir a las demás personas, él vivía como un rey, a sus anchas, como dice, como el mundo quiere vivir, deseando y codiciando este mundo. Así quería vivir, de esa forma, así quería vivir, ¿sí? Y por esa razón, él estaba consciente de ciertas cosas. Ahora dice: para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar nuevamente de tormento. Bien, el texto, muchos han dicho, amados hermanos, si alguien aparece y te dice o te quiere enseñar que esto es una parábola, es mentira. No es una parábola. En una parábola hay ciertas reglas que tienen que cumplirse para que sea parábola. Una de ellas es que no usa nombres propios. Está utilizando el nombre propio de Abraham, nombre de personas, ¿sí? Una de esas reglas, para que sea una parábola, no tiene que usar nombres propios. Y en las parábolas está limitado, se limita a ciertas cosas. Pero no, esta es una historia real, es una historia verdadera. ¿Sí? Muchos dicen: no, es una parábola. No le creas. No le creas. No es una parábola. ¿Sí? No le creas. No le creas. Esto es una verdadera historia. Algo real que pasó. Algo real que pasó. Y dice: Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sí? Estamos hablando que esta historia Jesús la cuenta como algo verdadero que pasó en tiempos, ¿sí? En tiempos en el que las personas negaban las escrituras, ¿no? Negaban las escrituras, negaban escuchar a Moisés, negaban a los profetas. Por eso Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Y dice el texto: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahí podemos ver que en la morada de los injustos, ahí en el Seol, sí, porque la escritura nos enseña, la escritura nos está enseñando algo muy importante. En el Salmo 89:48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Todo hombre y mujer tiene que morir, y una vez que muere, va a parar ya sea a la morada de los justos, ¿sí? O a la morada de los justos o a la morada de los injustos, como en este caso el rico fue a la morada de los injustos. Y en este lugar hay sufrimiento, hay tormento, y hay donde el gusano de ellos no muere, su conciencia está activa y no muere, ¿sí? Todo esto sucede bajo el marco o margen, del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo fue? Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cuándo fue? A ver, vamos a ver, ¿cuándo fue o en qué momento, amados hermanos?
o en qué momento fue cuando los que estaban en el Seol fueron llevados hacia arriba, ¿sí? Es decir, no, porque no basta solo decir que bajo el Nuevo Testamento, ¿sí? No basta solo decir que bajo el Nuevo Testamento, permíteme, no basta decir que solo bajo el Nuevo Testamento ya toda persona que cree en Cristo ya no baja a este lugar, sino va directo a donde está el Señor. No basta solo con decir eso, hay que explicar, hay que fundamentar lo que dice la Escritura. Pero ¿en qué momento Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, los profetas, el profeta Isaías, todos los antiguos santos ya dejaron este lugar y solo quedó la morada de los injustos? Ya los santos del Antiguo Testamento ya no aparecen. Sí, tú vas a decir en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento ya no aparecen, pero no basta solo decir eso. ¿En qué momento fue? A ver, vamos a ver. ¿Fue en el nacimiento de Cristo? ¿En el nacimiento de Cristo? ¿Fue en su muerte? ¿Fue en su en su resurrección? ¿O fue en su ascensión? A ver, ¿en qué momento fue? ¿Nacimiento? No. Muerte tampoco, menos en la resurrección. Fue cuando Cristo ascendió hasta el tercer cielo. ¿Sí? Cuando Cristo ascendió en su ascensión. ¿Y dónde lo podemos comprobar eso, hermano? A ver, dígame, ¿dónde lo podemos comprobar? Vamos, la escritura es tan clara. Efesios capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Vamos a Efesios, vean. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios.